mirando, ver qué pueden hacer y qué no. Y la idea es ponerlo en común para ya acercarnos a la clase que viene, que quedó como una clase comodín, para hacer un nuevo trabajo muy parecido al que tenemos y después el parcial, ¿sí? El primer parcial. Como les había dicho, el primer parcial se aboca más a variable cualitativa y a variable cuantitativa discreta. Ya durante la segunda mitad del año nos vamos a ocupar de la variable continua, que es un poquito más compleja o más complicada de analizar, ¿sí? Pero básicamente analizamos lo mismo: promedio, moda y mediana, que son los tres parámetros de posición que tenemos acá abajo. Están viendo la pantalla compartida, ¿no? Sí, Sí. profe, se ve. Bien. Algunas cositas que quedaron pendientes de la clase pasada que quería que charlemos hoy es un poquito el tema de los gráficos, que lo hablamos muy por encima, pero hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuestiones del gráfico. Yo en un gráfico tengo que poder ver toda la información disponible. Por ejemplo, en el primer gráfico que tenemos acá a nuestra izquierda, calificaciones en estadística. O sea, yo sé de qué me está hablando el gráfico. Son las calificaciones que se obtuvieron o en un examen o en un trabajo. La frecuencia absoluta siempre va en el vertical, aunque también charlamos que a veces el gráfico puede estar invertido y cambiar los ejes. Pero en general, la frecuencia va en vertical y la variable va en el horizontal. ¿Y cuál es la variable? Fíjense que lo dice. Es la calificación. O sea que básicamente acá son las calificaciones que hubo en alguna evaluación o algún trabajo evaluativo. Nos dicen qué, pero tenemos bastante información. Tenemos las calificaciones que se obtuvieron. ¿Y la calificación más baja cuál fue? 4. ¿Qué dice el resto? 5. La calificación está en el eje horizontal. Por lo tanto, la calificación más baja fue 5. ¿Y la calificación más alta? 11. 10. Un 10. Bueno, eso es importante que aprendamos a identificar, ¿sí? Ahora pregunto, en el gráfico, ¿cuántas personas sacaron 5? 4. ¿Cuántas personas sacaron 8? 11. 11. Bien. ¿Y cuántas personas sacaron 10? 7. 7. 7. Perfecto. Son informaciones que uno puede ir sacando del gráfico, ¿sí? En este esquema hay dos gráficos en uno. En general no se hacen los dos, se hace uno solo. Acá estamos viendo esta línea azul, ¿la ven? Siempre se dibuja de la mitad de cada bloque. Fíjense que empieza en la mitad del primer tramo vacío, sube hasta la primer mitad del bloque, va hasta la siguiente mitad del siguiente bloque, y así con cada uno de los bloques. Siempre hasta la mitad. Esa línea azul, que es un gráfico que no necesariamente tiene que estar con los bloques, la línea azul sola se llama polígono de frecuencia. Y los bloques son el clásico gráfico de barras que ya conocíamos de la clase pasada que habíamos hecho. Particularmente, ¿qué era lo importante en el gráfico de barras que nosotros teníamos que tener presente? La La misma distancia separación. entre gráfico y entre barra y barra. Perfecto. Más allá de que ven que el principio no es igual al del medio, fíjense que el principio es un poco más chico, igual que el final, pero el principio y el final tienen la misma distancia. Lo que yo tengo que cuidarme es que la distancia entre bloque y bloque siempre sea la misma. No puede variar esa distancia. Y es más, el ancho del bloque también tiene que ser el mismo en todos. ¿Sí? ¿Estamos? Este gráfico se suele usar para variables cualitativas y para variables cuantitativas discretas. Veamos el gráfico de la derecha. Ya en este caso no nos dice cuál es el título,
Pero fíjense lo que dice abajo. ¿Qué tenemos ahí? Notas de los alumnos. Bueno, ya sabemos cuál es la variable. ¿Cuál es la variable de este gráfico? Las notas, Las Notas. las notas, calificaciones. ¿sí? Calificaciones también. Y ya no me dice frecuencia en el vertical. ¿Qué dice? El La número cantidad. de alumnos. Número de alumnos o cantidad de alumnos. Bueno, que diga frecuencia absoluta es la parte teórica. En realidad no tengo que poner frecuencia absoluta, yo tengo que poner qué es lo que estoy evaluando acá. Obviamente que de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 son cantidad de personas, ¿sí? Porque si estoy calificando a alguien, esa frecuencia corresponde a la cantidad de personas que fueron evaluadas y que tuvieron cierta calificación. Bueno, en general lo que tenemos que poner es esto: número de alumnos, número de estudiantes, lo que estamos, a las personas que estamos evaluando, la cantidad de personas. Me especifican dos cosas. ¿Ven que dice diagrama de barras en azul? Son estos palitos azules que ven ahí. Estos palitos azules en estadística reciben el nombre de bastones. Sin la línea roja, porque ¿qué es la línea roja que tenemos ahí? ¿Cómo se llama? El polígono. De frecuencia. Nuevamente el polígono de frecuencia igual que el anterior. El polígono de frecuencia se puede dibujar en cualquiera de los dos gráficos, solo que en el gráfico de bastones, como no tengo mitad porque no son bloques, en el gráfico de bastones son palitos, así como los ven, ¿sí? Bueno, es mucho más viable generalmente cuando la variable es cuantitativa discreta dibujar bastones, porque en vez de hacer un bloque y cuidar que todos los bloques tengan el mismo ancho, con un palito es suficiente, ¿sí? Entonces, en vez de hacer un gráfico como el que tenemos a la izquierda, generalmente conviene hacer un gráfico como el que tenemos a la derecha. Los bastones son mucho más fáciles de dibujar. Ahora, al impacto visual, siempre es mejor dibujar un gráfico de barra como el que está a la izquierda. Pero eso va a ser una decisión en cuestión de lo que ustedes quieran mostrar después, ¿sí? ¿Estamos? Ujú. Hay una diferencia en el polígono de frecuencia, a ver si me dicen cuál es. Más allá del gráfico en sí, de que son distintas alturas y distintos valores recolectados. Que no están Cuando separados. arranca, no arranca de la parte de abajo, arranca directamente de la punta del primero. Del eje horizontal. Exactamente, ahí está la diferencia entre uno y otro. En el gráfico de barras, fíjense que el polígono de frecuencia empieza, como uno diría, en el suelo, en el eje horizontal, ¿sí? Y empieza a subir. En cambio, cuando yo hago bastones, el polígono empieza en la altura del primer bloque y termina en la altura del último bloque. En cambio, en este empieza en el eje horizontal y termina en el eje horizontal, ¿sí? En la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos, el polígono de frecuencia se deja para una variable cuantitativa continua. Para este tipo de gráficos no se suele escribir. ¿Vamos bien? Bajamos un poquito más. El gráfico siempre tiene que tener todos los datos, la variable y que estamos evaluando. Y acá viene el diferente. Vamos a bajar un poco. ¿Cuál es la variable? Los números de estudiantes. Esa no es la variable. No, la estatura en pulgada, la estatura de los estudiantes. Ahora sí. En este gráfico estamos viendo que la variable es la estatura en pulgadas de los estudiantes, ¿sí? ¿La estatura qué tipo de variable es? La estatura habla de la altura. ¿Cuantitativa? Es cuantitativa seguro, eso no lo puedo confundir. Es cuantitativa porque la respuesta es con un número, ¿sí?
Y en general la altura uno la da con números con coma. Y si la damos con números con coma, dijimos que el tipo de variable es cuantitativa continua. Cuando la variable es cuantitativa continua, se dice que el gráfico tiene que ser en intervalos y la tabla también. ¿Qué significan intervalos? Miren los números de acá. El primer bloque, que es celeste, ¿de dónde hasta dónde va? De 60 a Está pegado 62. a la letra. De 60 a 62. El siguiente bloque, ¿de dónde hasta dónde va? De 63 a 65. Siguiente bloque, el blanco. 66 a 68. Bien, estas referencias que están al costado generalmente conviene que estén abajo. Que uno ponga donde empieza 60, 62, 65, 68, 71 y 74. Los distintos valores, ¿sí? Con una particularidad. Como tiene que haber un continuo, nosotros no vamos a poner 60, 62. Vamos a poner 60, 63. Pero el 63 no va a estar contado en el primer bloque. Va a estar contado en el bloque siguiente. Entonces el siguiente bloque va ¿de dónde? De 63 a... ¿qué número? 65. No debería ir a 65. Bien, debería ir 66. Tengan en cuenta que tengo que tener un continuo. Entonces voy de nuevo. Primer número, 60. Siguiente número, 63. Acordándome que el 63 se va a contar en el bloque siguiente. Este bloque va de 63 a 66. Pero el 66 lo voy a contar en el bloque siguiente. 66 a 69. 69. El siguiente número, De 69 ¿hasta qué número? a 72. 72. Y el último número, De 72 a 75. 74, que es el último que tenemos. Entonces, Aunque el último podemos poner 75 por una cuestión teórica. ¿Sí? ¿Por qué teórica? Porque se supone que las amplitudes de todos los intervalos tienen que ser la misma. Entonces, si yo pongo 62 a 63, si yo empiezo a contar, tengo 62, 63, 60, perdón, de 60 a 63. Tengo básicamente tres valores, ¿no? 60 a 63. Hago la diferencia, 63 menos 60 me da 3, ¿no? ¿Hay tres valores acá adentro? 60 a 63. Sí. Ahora, el siguiente valores. bloque dice, siempre hay un solo numerito en cada comienzo y cada final. ¿El numerito que va en esta línea cuál es? 63. 63. ¿Y cuál es el que va en esta línea? 66. Bien, ¿cuánto es 66 menos 63? 3. 3. Perfecto. ¿Qué número va en esta línea? 66. ¿Y qué número va en esta línea? 69. Perfecto. 69 menos 66. 3. Ya dijimos que acá va el 69. ¿Cuál iría acá? 72. 72. ¿Cuánto es 72 menos 69? 3. 3. 3. Ya sabemos que acá va 72. ¿Qué tendría que poner en este lugar? 75. Pero ¿qué tendría que poner para que teóricamente todos sean iguales? 75, ¿no? Sí. Sí, Porque si este 70. es 72, como dijo la compañera, más allá de que esto lo toma hasta 74, tengo que poner 75 para que tome la misma amplitud que tomó todo. Ese 3, vieron que la diferencia acá nos dio 3, 3, 3, 3, se llama amplitud del intervalo. Es el nombre que tienen que anotar. Cuando uno hable de amplitud del intervalo, lo que está diciendo es cuánto da el límite superior menos el límite inferior. Cada una de estas cuentas que fuimos haciendo fue límite inferior menos límite superior menos inferior. Que si lo hacemos al revés es lo mismo, solamente que me va a dar un número negativo. Es la medida que deberían tener todos. La medida tiene que ser la misma.
Muy similar al gráfico de barras que vimos al principio. ¿Vieron que dijimos que el ancho tiene que ser el mismo? Bueno, acá no solo el ancho tiene que ser el mismo, sino que los valores que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada bloque tiene que ser el mismo también. Por eso dijimos que yo tengo que tener cuidado con los números que voy a ir poniendo. Siempre va el número más chico y el número más grande, con una particularidad, que acá el número más grande es 75, no 74, como tenemos acá. ¿Por qué? Porque teóricamente tengo que poner 75 para que todos tengan la misma amplitud. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? ¿Cuánto es en este 3. caso? 3. La amplitud del intervalo acá es 3. Si ustedes lo tuviesen que dibujar, serían 3 cuadraditos, por ejemplo. Porque todos serían de 3 cuadraditos. Cada uno tiene 3 unidades ahí de amplitud. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, fíjense que el polígono de frecuencia tiene la misma idea que en el anterior. Y en este caso particular, la distancia entre el comienzo y el final tiene que ser también la misma. Entonces empieza en el eje horizontal, va hasta la mitad de cada bloque, y lo que podemos saber acá son el crecimiento de un intervalo a otro o el decrecimiento que hay entre un intervalo y otro, ¿sí? En el caso del crecimiento en un polígono, podemos ver que si el polígono está poco inclinado, hay poca subida, como quien diría, el crecimiento no es tan brusco, pero cuando está más empinado, no por el tamaño, sino por empinado, ¿sí? Se dice que el crecimiento es más brusco. Acá hay un crecimiento mayor que el que hubo acá. No por cantidad, sino por lo empinado que está. Lo mismo con las caídas. ¿Ven? Es como que acá hay una caída muy parecida en los dos primeros, acá. Hay una caída similar entre el primero y el último, porque la inclinación es más o menos la misma. Pero acá vemos que la caída es mucho más lenta. ¿Por qué es mucho más lenta? Porque está menos empinado, menos inclinado. No por el tamaño, ¿sí? Sino por la inclinación que tiene. Bien, y pregunto, ¿cuántos estudiantes tienen una estatura entre 63 y 66? 18. 18. O sea que automáticamente yo mirando el gráfico puedo saber cuántos estudiantes hay en cada uno de los intervalos, ¿sí? Y mirando el gráfico podemos armarnos, entre comillas, una tabla. Con la particularidad que habíamos dicho recién. El primer número es 60 y el siguiente no puedo poner 62. Tengo que poner 63 porque acaba un número en cada línea. 60, 60, 63, 66, 69, 72 y 75. Son los numeritos que tendríamos que escribir en cada línea del gráfico, ¿sí? ¿Vamos bien? Para dar un ejemplo medio brusco, si una persona tiene una estatura de 62,5 pulgadas, ¿en cuál de los bloques va? En el primero, En el primero. Acuérdense que acá va 60 y 63. Y si mide 63 pulgadas, ¿en qué En el bloque segundo iría? bloque. En el el segundo segundo. bloque. Eso es importantísimo, ¿sí? Yo voy a poner 60 a 63, pero solamente estaría contando entre comillas hasta el 62,9, porque el 63 se cuenta siempre para el bloque siguiente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, particularmente, si yo miro este gráfico, ¿cuál es el más alto de los bloques?
El amarillito. Cero. El del medio, ¿no? Este. ¿Entre qué valores lo tengo? Entre el 18 y el 27. No. ¿Entre qué valores tengo este bloque? 66 y 70. Ahora sí, 66 y 69. El bloque que va del 66 al 69 se dice que tiene lo que se llama moda. Ese bloque, adentro de este bloque está la moda. Porque ¿qué era la moda? ¿Qué es la moda en estadística? El de mayor frecuencia, exactamente. Y el de mayor frecuencia lo vemos por lo que me dijeron ustedes. El más alto es 42. Así que este que tiene altura 42 debería ser el bloque donde está la moda. ¿Sí? En un gráfico automáticamente el más alto de alguna manera me permite visualizar dónde está la moda. Después vemos qué pasa con la mediana y qué pasa con el promedio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Volvemos al gráfico anterior. En el primer gráfico, el que esté a la izquierda, ¿cuál es la moda? El 11. No es el 11, es el 8. Siempre tengo que contestar con la variable. Nunca tengo que contestar con la frecuencia, porque la frecuencia es la cantidad de personas que tienen 8. ¿Sí? Hay 11 personas que sacaron 8. Y la variable es 8. Acuérdense que la variable está en el horizontal. Entonces yo contesto siempre con la variable. ¿Cuál es la moda? La moda es 8. ¿Por qué es 8? Porque hay 11 personas que sacaron 8 en este examen. ¿Sí? Y es el más alto, la cantidad más alta que hay. Claro, yo lo ubiqué al revés, por eso. Ahora sí. Bien, ya tenemos la moda, que es 8. No necesariamente tiene que coincidir con los otros parámetros. Pero como dijimos, la moda automáticamente se ve muy claro en el gráfico porque es el que tiene el número más alto y el bloque más alto en estos casos. En el gráfico de la derecha, ¿cuál es la moda? 8. También es 8. Vemos que la calificación 8 es la más alta que tenemos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dicho de otra manera, la mayoría de Yo los quería hacer alumnos en el gráfico... Sí. Una consulta, ¿por qué el polígono de frecuencia, la línea, en un gráfico arranca desde el origen horizontal y el otro no? Independientemente de que sé o interpreté que es porque uno es barra y el otro son bastones, pero... Es así, porque cada gráfico tiene su característica. Fíjate que en el de abajo, por eso decimos que cada gráfico es distinto, no hay espacio entre bloque y bloque, porque se supone que la variable ¿cómo es? Continua. Cuantitativa continua, y al ser continua no puede haber un espacio entre bloque y bloque. ¿Sí? Por lo general, en lo que se llama, este se llama histograma, con H. En un histograma ni siquiera se hace una distinción de colores. Esta distinción de colores es para que ustedes puedan visualizar mejor los parámetros que yo les fui preguntando. ¿Sí? Pero en realidad, en un histograma tiene que haber un único color y sin distinción acá en la mitad. O sea, esto debería ser toda una estructura de un solo color. ¿Sí? La distinción de colores está para que ustedes diferencien dónde va de uno al otro. Pero en realidad, en un histograma se hace una sola figura con las distintas alturas sin divisiones interiores. Las divisiones interiores nos quedan para nosotros saber de dónde hasta dónde va cada uno, poniendo los valores acá en el eje horizontal. ¿Sí? Cada gráfico tiene sus características. Por eso lo aclaramos. El de bastones no empieza en el horizontal, pero si ustedes lo empiezan en el horizontal y coordinamos, o en realidad consensuamos de que empiece en el horizontal, también se puede hacer. Sin embargo, teóricamente, generalmente en el de bastones aparece sin empezar en el eje horizontal. Y más específico porque acá hay una calificación importante, que es la que dice 0, ¿sí?
Particularmente, el gráfico incluso empieza con un 0 movido a la derecha, cuando este 0 también lo podría hacer que empiece ¿dónde? En el vértice. En el origen, en Acá, ¿no? la unión. Justo Sí, en la vertical. Bueno, eso también se puede vertical. hacer, pero eso depende cómo uno va explayando cada una de las escalas. Generalmente también, este espacio, a veces hay gráficos que aparecen con esta característica, pero matemáticamente hablando, este 0 debería estar justo en el eje vertical. O sea que en este gráfico, este eje vertical debería estar sobre uno de los bastones. ¿Estamos? Por eso vamos anotando cada una de las particulares. Es más, acá fíjense que empieza 0, después que viene. 5. 5. Si esta distancia es de 0 a 5, fíjense la siguiente. ¿De 5 a cuánto va? 6. ¿Cuántos hay ahí de distancia? No. 1. 1, ¿no? Bueno, fíjense que acá en este caso las distancias no son correlativas. Para estos casos donde las distancias no son a escala, lo que se hace es en el eje horizontal 2 marquitas, que acá no están hechas. Esas 2 marquitas significan que yo, desde esas 2 marquitas para atrás, no tengo en cuenta la escala. 2 marquitas así, 2 rayitas que parecen paralelas, en el eje, como para decir, bueno, la escala empieza a partir de estas 2 rayitas. Y ahí digo, bueno, voy de 5 a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Porque si no es como que me quedan las distancias distintas. Yo estoy diciendo acá que de 0 a 5 tengo este pedacito, ¿lo ven? Y acá tengo un pedacito más grande y tiene una unidad. La escala es distinta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Chicos, Sí, profe. Sí. bien. Ahora sí. Estamos Ahora que tenemos dormidos, profe, entienda. todos los detalles, ahora que tenemos todos los detalles de los gráficos, vamos a meternos en la actividad que ustedes tenían que hacer. Primera actividad, algunas cuestiones que tienen que ir anotando. Vamos a sacar esto y necesito quedarme con la fórmula. Para que vayamos viendo. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta en cada uno de los ejercicios siempre es la muestra. ¿Sí? En el ítem A me dio, vamos a agrandarlo un poco, esta cantidad de elementos enumerados. Lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es ordenarlos de menor a mayor. A mí me los pueden dar ordenados o desordenados. ¿Sí? Ustedes lo tienen ordenadito. Uno al lado del otro, ¿o no? ¿No es así? Sí. Bueno, Sí. el hecho de que uno se los dé ordenado implica que después se olvidan. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando uno les da una lista de datos es ordenarlo, porque en realidad, si yo hago una encuesta y empiezo a preguntar cosas, los datos no vienen ordenados. No es que justo me contestó el que tenía menos edad y después me fue contestando los de edad más avanzada. Me contesta cualquiera, ¿sí? Entonces, al tener todo desordenado, yo lo primero que tengo que hacer es ordenarlo. Una forma de ordenarlo es en la tabla. Pero como acá me pedía directamente buscar el material de apoyo, los 3 conceptos de parámetros de posición, estos 3 son parámetros de posición. Media, que es promedio, el promedio se simboliza con esta X. Ya anoten cómo simbolizamos la media. Ahí tenemos la media. En la X con una raya encima, eso es media. Moda, podemos poner MO, acá está. Y mediana, que solemos poner ME. Ahora vamos a escribir cada uno de estos valores en base a lo que tenemos. Bien, una vez que tengo
los valores, los datos acomodados de menor a mayor, los cuento. En este caso son 10. Eso es lo que conocemos como muestra. ¿Sí? Esto es la variable. ¿Cuál es el que aparece más veces? El 3. El número 3. Bueno, ese que aparece más veces, que es la variable, es lo que conocemos como moda. Entonces directamente pongo, la moda es 3. ¿Por qué es 3? Porque es la variable que aparece más veces. ¿Estamos? Si yo tuviese que armar un cuadrito, a ver si lo ponemos así, porque a veces es mucho más fácil con un cuadrito. Profe, una consulta. Sí. ¿No graba esto? ¿No graba como el Hay año una de sus pasado? compañeras que lo está grabando, creo. Ah, ok, listo. Yo tengo entendido que ustedes tienen alguna aplicación, y es más, creo que les había comentado que aprovechen ustedes para bajar alguna aplicación para grabar la pantalla y ya lo pueden tener cada uno en sus dispositivos y creo que lo comparten en un drive después. Creo que es así. Es lo que tengo entendido, ¿eh? Buenísimo. Bueno, variables, siempre primero. Frecuencia absoluta después. Bueno, miren las variables. ¿Cuál es la más chica? 1. El 1. Bueno, el 1 es la primera que tiene que aparecer. Después, depende de lo que tengamos, tenemos que ir acomodando de menor a mayor. 2, 3, 4, 5. Esos son los valores de la variable. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces aparece el 1? Una. Una vez. ¿Cuántas veces aparece el 2? Una. Una. Una vez. Eso es la frecuencia. ¿Cuántas Ujú. veces aparece el 3? 5. 4. 5, 5. 5 veces. ¿Cuántas veces aparece el 4? 2, 2. 2. ¿Y cuántas veces aparece el 5? Una. Una. Bueno, esto me sirve también para acomodar de menor a mayor y fíjense que automáticamente yo empiezo a contar acá 1 más 1, ya son 2, más 5, 7. más 4. Acá hay un error, ¿no? 2. Porque incluso me paso de la cantidad de datos que yo tengo. Porque acá Ahí tenía va 7, con 2. 4 son 11 y acá tengo 12. Bueno, automáticamente en la tabla yo me doy cuenta que acá hay algo que conté mal. Porque si yo ya dije que son 10 datos, no puedo tener 12. Bien. Acá va un 2, porque el 4 aparece 2 veces. ¿Sí? Y fíjense ahora, vamos a agregar una columna más, por eso viene lo de el cuadrito viene muy bien. Podemos poner frecuencia acumulada y nos ayuda a contar. En la primera fila tenemos 1. Ya con la segunda fila ya son 1 más 1. O sea, 2. Hasta la tercera fila, ¿cuántos van? 7, A ver, tengo 1, 2, 3, 4, ¿Vivo querés 5, tostada? 6, 7, ¿Querés tostada? hasta el 3. Tururum. Hasta el 4 ahora. Ya hasta el 3 van 7. 9. 9. Bueno, te hace las tostadas cuando Y vos hasta la venís nomás. última, 10. chicos, no se olviden los micrófonos abiertos, por favor. Ahí estamos. Bueno, en total, ¿cuántos hay? 10. 10. Tiene que coincidir con lo que yo conté como muestra. ¿Sí? Siempre la tabulación me ayuda a saber
No vuelvan a poner, por favor, nombre y apellido, ya quedó en el chat anterior, ¿sí? Ya terminamos de ingresar y seguimos. Profe, le hago una preguntita. ¿Cómo hace Sí. para ingresar la fórmula desde el Word? ¿Esto? Sí. Te ubicas en algún lugar, Sí, por ejemplo, estoy ahora al lado del 10, insertar, y sí. acá atrás aparece una opción que dice ecuación. Cuando A apretás ver. ecuación, ¿la estás viendo? Sí, Bueno, sí. aparece ecuación y se abre un nuevo barra de herramientas, y acá podés poner fracciones, buscar acentos, entonces hay que buscar la sumatoria para escribir esto que está acá. Que yo lo busqué antes más que nada para no tener que perder mucho tiempo en buscar la fórmula y escribiendo, porque uno la tiene que ir armando, ¿sí? Pero acá están las fracciones, índices, subíndices, raíces, y acá está el operador de la sumatoria también, que hay para elegir. Entonces uno elige y la va armando. Ahí van apareciendo, ¿sí? Gracias. De nada. A veces en Word no aparece esa opción de insertar ecuación. Entonces hay que buscar un complemento para el Office que ustedes tengan o que tengan. En general está, pero muchas veces alguno sin querer eliminó algún complemento del Office y no está. Entonces hay que descargarlo e instalarlo. Bueno, creo que ahora sí ya estamos como estábamos antes. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, como les decía, esto de la tablita no es necesario en este caso. ¿Por qué? Porque tengo pocos valores de la variable. Hay 10 valores. Cuando hay 10 valores, hay 11, hay 12, los puedo contar a mano. Como les dije antes, ¿cuál es la variable que más veces aparece? El 3. El 3. 3. Yo lo puedo ver directamente mirando la lista ordenada de menor a mayor, o lo puedo ver en la tabla, porque en la tabla busco la mayor frecuencia. Acá está, es el 5, ¿no? El 5 es la mayor frecuencia. ¿Con qué voy a contestar? Siempre contesto con la variable, ¿sí? O sea, miro la columna de frecuencias, digo la más grande, 5, pero tengo que contestar que la moda es 3, porque el 3 es la variable. El 5 es la cantidad de veces que está la variable, ¿sí? Entonces, moda, 3. Bien, ahora vamos con la mediana. La mediana, como les había explicado en la clase pasada, es el valor que tengo en el medio, cuando están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Ya los tengo ordenados de menor a mayor. Tengo que formar dos grupos. ¿Los grupos de cuántos serían? De 5. De 5 y 5. Automáticamente yo me doy cuenta que si es par, tengo 5 de un lado y 5 del otro, ¿no? Sí. No tengo un valor en el medio. Entonces, ¿qué dijimos que hacemos cuando pasa eso? Se toma el último del primer grupo y el primero del segundo grupo. Perfecto. Yo acá lo tengo separado en dos colores. Los 5 del primer grupo, los 5 del segundo grupo. El último del primer grupo, ¿qué es? Un 3. Un 3. Y el siguiente del siguiente grupo, También un 3. 3. también un 3. Bueno, ¿qué se hace cuando tomo estos dos valores? Un promedio. En este caso, por ser una variable cuantitativa. ¿Qué es un promedio? ¿Qué tendría que hacer en el promedio? Sumar los dos 3 y dividirlo por 2. Siempre igual. Sumo el último valor del primer grupo con el primer valor del segundo grupo y lo divido con 2. Como son dos valores los que voy a tomar siempre, es dividido 2. Y es más fácil si yo veo que son iguales, porque si son iguales me va a dar el mismo número. Si yo sumo 3 más 3 y lo divido con 2, me da 3. Si sumo 5 y 5 y lo divido con 2, me da 5. Si sumo 20 y 20 y lo divido con 2, me va a dar 20. Entonces, si yo veo que estos dos son iguales, ¿qué hago directamente?
Contesto con la variable. La mediana es 3. 3. ¿Cómo puedo ver la mediana en la tabla? Es muy simple. ¿Cuál es la muestra? 10. 10. 10. Generalmente se hace lo que se conoce como cálculo auxiliar. Yo lo voy a escribir acá abajo. Así que tengo espacio. O bien el acento. Ahí está. El cálculo auxiliar para calcular la mediana ¿Te llevaste mi libro? siempre es la muestra, que es n, dividido 2, siempre y cuando sea par. Vamos a ver qué pasa después cuando sea impar. En este caso, ¿cuál es la muestra? 10, 10. ¿Dividido 2? 5. Perfecto. Este te daría el número, Busco, no la posición, profe, ¿no? ¿cómo? Este te daría la posición, ¿no? Claro, Lo que tenemos que buscar. busco la posición 5 y 6, porque es par. ¿Dónde busco la posición 5 y 6? En la frecuencia acumulada. Voy a la frecuencia acumulada. ¿Cuántos hay hasta acá? 1. 1. Acá no está ni la 5 ni la 6. Voy a la siguiente. ¿Cuántos tengo acá? 2. Acá tengo entonces la posición 1 y la posición 2. ¿Estamos hasta acá? Ujú. O sea, está la posición 1 y la posición 2, pero hasta acá tengo la posición 1 y 2 en total. Acá tengo la posición 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Quiere decir que en esta fila tengo la posición que yo quiero buscar, la quinta y la sexta. En la posición 1 tengo al 1, en la posición 2 tengo al 2, en la posición 3 tengo al 3, en la cuarta tengo al 3, en la quinta tengo al 3 y en la sexta tengo al 3. Y en la séptima también. Pero yo quiero la posición 5 y la posición 6. ¿Sí? Una vez que lo busqué, digo, bueno, si las 5 y las 6 están en la misma fila, es porque es el mismo número. Automáticamente, como este es 7, me doy cuenta que la posición 5 y 6 están en esta fila. Es el 3, 2 veces. Y como el 3 es el mismo, dijimos, lo sumo 2 veces y me da lo mismo, pongo 3. Ya vamos a ver en el siguiente qué pasa cuando es impar. Por ahora, si es par, ¿qué hago? Divido con 2. Y eso me va a dar la última posición del primer grupo. Automáticamente me dio 5, entonces busco 5 y 6. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, promedio. Si esto fuesen notas de una evaluación, ¿cómo calculo el promedio de esto? Tomando todo. Sumo lo de Bien, sumo todo. O sea, tendría que poner 1 más 2 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Cuántas veces el 3? 5. 5 veces. Ahí lo tengo 5 veces. Más 4, más 4, más 5. Este sería el formato práctico para sumar la variable. ¿Sí? Ahora, en una cuestión matemática, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí. Está bien, ¿Estamos bien, no? perdón. Sí, lo veo chiquito el celular por eso, pero bueno, perdón. Acordate que podés hacer zoom como en las fotos. Con 2 dedos podés hacer zoom en la pantalla y se agranda. Así ves la parte que vos necesitas mirar. ¿Sí? Profe, pero podría sumar 1 más 1 más 5 más 2 más 1. ¿qué, abuela? No, porque en ese formato estaría sumando la cantidad de veces que tengo a cada variable. Y yo no quiero sumar eso. No, Lo que está quiero bien. sumar es la variable. ¿Sí? Es más, este 1, yo no me saqué 1 acá. ¿Cuánto me saqué? Hay una persona que se sacó este dato de la variable, pero una persona. ¿Cuánto se sacó esta persona? La que está acá. 2. Se sacó un 2, no un 1. Entonces no puedo sumar 1.
porque se sacó 2. ¿Sí? Hay 5 personas que sacaron ¿cuánto? 3. Bueno, yo lo que tengo que sumar es 3. Bueno, esta operación 3. se hace más fácil todavía, porque así yo escribo un montón. Fíjense que acá tengo números, poquitos números. Entonces lo que quiero que vean es, si hay poquitos números, pueden hacerlo así. 1 más 2 más 3 más 3 más 3 más 3. Pero cuando hay muchos números, muchos valores para la variable, me conviene sintetizarlo un poquito más. ¿Cómo es sintetizarlo? Hago 1 más 2, y en vez de poner 3 más 3 más 3 más 3 más 3 5 veces, ¿qué puedo poner? 3 por 5. Bien, 3 por 5. Y en vez de poner 4 más 4, ¿qué pongo? 3 por 5. 3 por 5. Por 2. 4 4. por 4 por 2. 2. 2 por Más. 5. ¿A dónde se me fue? Ah, se me fue ya el par. Ahí estamos. Más 5, que es el último. Bueno, esta es la cuenta que uno busca que ustedes hagan. No quiero que sumen 5 veces el 3, porque no tiene sentido, es un despropósito. Entonces, ya que tenemos la operación como la multiplicación como una suma repetida, lo podemos poner como 3 por 5 directamente, ¿sí? Por eso en nuestra tabla lo que solemos hacer es escribir una columna nueva, y esa columna la solemos llamar X por F. Esa columna que se llama X por F es ese 3 por 5 que voy a escribir acá. 3 por 5. Ahora, en el primero, si yo hago X por F, ¿qué cuenta sería? 1. 1, ¿no? O sea, tendría que hacer 1 por 1. Por 1. ¿Qué me da 1? En la segunda columna, ¿qué tendría que hacer? 2 por 1. 2 por 1. ¿Que me da cuánto? 2. 2. Acá dijimos que hacemos 3 por 5, porque el 3 está 5 veces. ¿Y esto me da? 15. 15. El siguiente, 4 por 2. bien, ¿que me da cuánto? 8, y el último, 5 por 1. bien, que nos da 5. Lo que uno hace siempre es escribir el total abajo de todo. El total es la suma de lo que tenemos acá, ¿no? 1 más 2, hacemos más fácil. 15 más 5 20. son 20, más 8, 28. 18. más 2, 31. 30. más 1, 31. Total, 31. O sea, en vez de escribir toda esta cuenta que hicimos acá abajo, como cálculo auxiliar, me conviene ponerlo en la tabla, como una columna más, y hacer esta operación, X por F. Cuando hago X por F, lo que hago es tomar estos dos valores. 1 por 1. 2 por 1. 3 por 5. 4 por 2. Y 5 por 1. Por eso la tabla es mucho más fácil. Es más, como les dije, yo acá tengo poquitos valores. Si hago la suma de esta manera, está perfecto. Pero la tabla generalmente se usa para cuando uno tiene una muestra amplia. Y en general, en estadística, las muestras son muy grandes. ¿Sí? Y como son muy grandes, la tabla viene muy bien para sintetizar eso. Bien, esto no es el promedio, 31. ¿Qué me falta hacer? Dividir. Dividirlo por la Dividirlo muestra. por 10. Con 10. Porque recuerden que dijimos que si esto fuesen calificaciones de algo, si yo quiero el promedio de estas calificaciones es las sumo y las divido con 10. Bueno, acá lo que me está faltando es dividirla con 10. Y eso es lo que está escrito acá. ¿Ven este símbolo? Este símbolo en matemáticas significa sumatoria. Y dice que la sumatoria va desde 1 hasta n. ¿Qué es 1 hasta n? Los valores que tenemos de la variable. Todos los valores. Bueno, ¿cuánto nos dio a nosotros la sumatoria? 31. Bien. Voy a poner la fracción ahí para tener 31 nos dio la suma y dividido la muestra. ¿Cuánto es la muestra? 10. 10. ¿Cuánto da 31 dividido 10? 3,1. 3,1. O sea que el promedio para esta tabla o
para esta recolección de datos que teníamos acá es 3,1. ¿Sí? Y para que entendamos el significado de cada uno, la variable que aparece más veces es 3. La variable que está en el medio, cuando los ordeno de menor a mayor, es 3. Y el promedio es una especie de equilibrio. Vieron que nosotros cuando recolectamos datos, hay una persona por ahí que sacó 1, si hablamos de notas. Pero hay otra persona que sacó 5. ¿Sí? Sin embargo, yo lo que digo con el promedio es, si todos hubiesen sacado la misma nota, ¿cuál es esa nota? Si todos hubiesen tenido la misma calificación. Bueno, y eso es esto que está acá. ¿Cuánto nos dio? 3. Nos dio 3,1 en este caso. Uno podría decir 3 por cómo está el 3,1, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, aproximadamente, si todos hubiesen sacado la misma nota, esa nota sería 3. Sin embargo, en la tabulación real, sabemos que hay personas que sacaron 1, hay personas que sacaron 5. Por eso uno dice, cuando se saca una nota baja, me tiró el promedio hacia abajo. O cuando uno saca una nota alta, dice, eso me subió el promedio. Porque obviamente, si yo tengo notas altas, el promedio va a ser más alto. Si yo tengo notas bajas, el promedio me lo suele ir bajando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Genial. Vamos con el segundo. Segundo ejercicio. Similar. Acá tenemos ya la sumatoria armada también, para que lo tengamos y lo veamos. Bueno, sin tablita ahora, lo mismo. ¿Cuántos valores hay? 10. 10. 10. Ahora, ¿por qué elegí 10 para este segundo ítem? A propósito, para que vean qué es lo que pasa cuando los valores son distintos para la mediana, ¿sí? Moda, ¿cuál es el que más veces aparece? 4. El 4. El 4. Bueno, entonces la moda voy, contesto 4. Es la variable que más veces aparece. No hace falta armar una tabla, pero la tabla me ayuda un montón. ¿Sí? Mediana. Tengo 10. Cálculo auxiliar, ¿qué hago? 10 sobre 2. Bien, 10 dividido 2. Siempre pongan un cálculo auxiliar o pónganse A para calcular la posición que tenemos que buscar, ¿sí? Entonces pónganse A, cálculo auxiliar, 10 dividido 2. ¿Y esto me da cuánto? 5. Entonces, ¿qué busco? ¿Qué voy a buscar? Me dio 5. El último del primer grupo y el primero del segundo grupo. Bueno, el último del primer grupo es la posición 5, la que me dio. La posición 5 es el último del primer grupo. O sea, busco la posición 5 y ¿cuál más? Y la primera del segundo, que es la posición 6, sería. Es la siguiente, la posición 6. No, Perfecto. estoy en una clase yo. Los micrófonos, chicos, por favor. Está bien. Posición 5 y posición 6. Voy a la posición 5, cuento. 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5, ¿a quién tengo? Un 3. El número Al 3. 3. Y en la posición 6, Al número 4. al número 4. Entonces, para calcular la mediana, ¿qué tengo que hacer? Sacarle el promedio entre 3 y el 4. El promedio de esos dos. Entonces, ¿qué hago? 3 más Sumo. 4. Bien, 3 más 4, que es la posición 5 y 6, dividido 2. ¿Cuánto da? 3,5. Listo. Después voy a contestar en función del tipo de variable que estemos manejando y ese tipo de cosas, pero por ahora es como lo calculamos. 3,5. Para la media, o promedio, la media es promedio, tenemos que hacer la suma de todo esto y dividirlo con 10. Dijimos, ¿cuántas veces aparece el 1? 2. Entonces pongo 1 por 2. Ahí está, 1 por 2.
¿Cuántas veces aparece el 2? 2. Acá pongo 2 por 2, que es la cantidad de veces que aparece. ¿Cuántas veces aparece el 3? 1. Una vez. Bueno, puedo poner 3 o pongo 3 por 1, para mantener el formato del cuadrito que habíamos visto antes. Claro. ¿Cuántas veces aparece el 4? 4. 4 veces. Entonces pongo más 4 por 4. ¿Cuántas veces aparece el 5? 1. Ahí lo tenemos. Una vez que tengo eso, la primera cuenta que se hace son las de multiplicar. O sea, 1 por 2, 2 por 2 y 4 por 4. Y cuando lo tenemos, sumamos. Nos queda 30 dividido 10. 3. ¿Qué quiere decir? Que si todos hubiesen tenido el mismo valor numérico, ¿cuál sería ese valor numérico? 3. 3. Si todos hubiesen tenido el mismo valor numérico. ¿Sí? ¿Cuál es el valor numérico que más veces aparece? El 4. Ahí lo tenemos, la moda, 4. ¿Cuál es el valor numérico que está en el medio cuando está ordenado de menor a mayor? El 3,5. 3,5. 3,5. Bueno, eso significa que la quinta posición y la sexta no son iguales. Porque no nos dio un valor entero como es el que venimos trabajando, ¿lo ven? Claro. 3,5 no está en ningún lado. Bueno, eso significa que esto fue el promedio entre dos valores que son diferentes. A veces algunos de estos parámetros no tiene sentido calcularlo, pero eso va a depender de la actividad que estemos realizando, la recolección de los datos que hicimos. ¿Sí? ¿Vamos con el C? Tenemos lista completa. ¿Cuál es el valor de la variable que más veces aparece? Se repite el 2 y se repite el Repite el 5. 2 y el 5. Sí. Perfecto. Como tengo el 2 y tengo el 5, entonces tengo que contestar con los dos. El valor de la variable que más veces aparece es 2 y también el 5. A esto se llama bimodal. Es una distribución bimodal, porque tiene dos modas. La moda es 2 y la moda también es 5. Ahora es más fácil. ¿Cuántos valores tengo en la muestra? 11. O sea que puedo formar dos grupos de la misma cantidad de integrantes. ¿Cuántos? De Dos 5 cada grupos uno. 5 y medio. Bien. 5 cada uno. No puedo hacer 5 y medio porque no podemos partir al del medio a la mitad. ¿Sí? Yo tengo 11, tengo un grupito de 5 y tengo otro grupito de 5 y me queda uno suelto. Claro. Ese que me queda suelto es el valor del medio. Ahí lo vemos en los dos grupos, ¿ven? Un primer grupo con 5, siempre que esté ordenado de menor a mayor. Un segundo grupo con 5 y en el medio quedó uno suelto que es el impar. ¿Estamos? No impar por el número, sino impar por la cantidad que tenemos en la muestra. ¿Vamos bien? ¿En qué posición está el 4? En el medio. Posición 6. No está en el medio, porque la posición 6 no es el medio. ¿Estamos? Bueno, esto Sí. me da la pauta de cómo tenemos que calcular esa posición cuando la variable es, cuando la muestra es impar. Cuando la muestra es impar, el cálculo auxiliar que yo tengo que hacer es n, cálculo auxiliar, dijimos podemos poner CA. Lo que vamos a hacer es hacer n, lo voy a poner entre paréntesis para no tener que escribir, no quiero caritas. Más 1, se le suma 1 cuando es impar, porque ¿qué pasa si es impar y le sumo 1? La muestra Se en transforma en par. parciales. Se transforma en par. Matemáticamente hablando, yo tengo un número impar, le sumo 1, se transforma en un número par. ¿Sí? Claro. Porque tenemos un número impar, par, impar, par, impar, par. Entonces, si yo tengo un número impar y le sumo 1, lo transformo en par. Y cuando lo transformo en par, lo puedo dividir con 2
y eso automáticamente me va a dar la posición de la mediana. Entonces, miren lo que tenemos en nuestro ejemplo. Tenemos 11. Le sumo 1. ¿En qué se transforma? En un 12. En un 12. A ese 12 lo divido con 2. ¿Y cuánto me da? 6. 6. Bueno, esa es la posición exacta de la mediana. Entonces voy a buscarlo y cuento la posición 6. Posición 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tengo la posición 6. ¿Quién está en la posición 6? El 4. El 4. Esa es la mediana. La mediana es 4. Acuérdense que el cálculo auxiliar me da una posición. Siempre contesto con la variable. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Promedio, igual que siempre. Sumo todo. 1, ¿cuántas veces? 2. 2. Ahí abajo lo vemos. 1 por 2. El 2, ¿cuántas veces? 3. O sea que hago 2 por 3. El 4, ¿cuántas veces? Una. Una sola. Una vez. El 5, ¿cuántas veces? 3. Entonces escribo 5 por 3. El 6 lo tengo una vez, el 7 lo tengo una vez. Sumo todo y ojo en la calculadora cómo tipean. En la calculadora primero hay que hacer toda la cuenta del numerador. No puedo poner todo esto y directamente dividido 11, que es la muestra. ¿Sí? Porque la calculadora lo que les va a hacer es dividir al último número con 11 y les va a sumar todo el resto. Entonces primero hagan la cuenta del numerador. O si lo quieren hacer todo junto, tienen que poner paréntesis al principio, cuando van a poner 1 por 2 más 2 por 3, y ponen paréntesis atrás del 7 en la calculadora. Y después ponen dividido 11. De esa manera la calculadora entiende que primero tiene que hacer lo del paréntesis, o sea, la cuenta del numerador. ¿Sí? Y da 4,1. O sea que el equilibrio en esta distribución es 4,1. ¿Qué significa? Que si todos hubiesen tenido el mismo valor numérico, ese valor numérico es 4,1 o aproximadamente 4. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Sí, yo una consulta porque justo se me cortó. Teníamos el impar, que era 11, y usted le sumó 1. Sí. Para que sea después dividido. ¿De dónde sacó el 1? Porque El 1 es el que vos le agregás siempre a un impar para que sea número par, el par siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el número 5, es un número impar, ¿cómo consigo el número par siguiente? Sumando 1. 5 más 1 da 6. Y así con cualquier número impar. Es parte listo, del no, cálculo pensé auxiliar. que la había sacado de algún dato que yo no había visto. No, Perfecto, bárbaro. en general, por eso por ahí lo escribí acá como fórmula, ¿ven? La fórmula, cuando la muestra es impar, para el cálculo auxiliar es esto. N más 1 dividido 2. Ahora, a mí no me gusta esto de que tengan que memorizar fórmulas, sino que entiendan. Si ustedes entienden qué es lo que tengo que hacer, ni siquiera piensan en qué es una fórmula. Es algo que hacen automáticamente. ¿Sí? Entonces, cuando es impar, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo al número par siguiente, 12, y lo divido con 2. Igual que en los dos anteriores cuando era 10. Si es par, directamente divido con 2. Y busco la posición que me da y la siguiente. Si es impar, le sumo 1 y lo divido con 2. Y directamente ese lugar, esa posición, es la mediana. Acá no es que busco la anterior, o sea, la última y la primera siguiente. Son dos procesos distintos.
similares, uno cuando es par y uno cuando es impar, pero son distintos. ¿Ahora sí? Sí, ya está, gracias. A mí tampoco. No, a mí tampoco. Sí, a mí Vemos. también. Le pude haber errado en el número, ¿eh? Lo tenía acá escrito. Bueno, tenemos 2, ¿No es 40 dividido 11 6, sería? 2 más 6 más 4, ahí vemos, vamos a verificar eso, más 15, más 13. 40 dividido 11, ¿no? Sí. Sí, da 3,6. Bueno, y como les vengo diciendo siempre, traten de escribir la mayor cantidad de decimales que puedan. Si pueden poner 4, pongan 4. En este caso podríamos poner 2 y tenemos que poner 64. ¿Por qué? Porque sigue El después de eso. número que dejamos 6. Perfecto. Como venimos trabajando en la clase anterior, si yo dejo afuera un número que es 5, 6, 7, 8 o 9, se le suma 1 al que voy a escribir. ¿Sí? En la calculadora dice 3,63, pero dejo afuera un 6. Por eso pongo 3,64. Bien, vamos ahora con este tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa, ¿no es? Cualitativa. Después vemos qué tipo de cualitativa, pero primero y principal yo sé que esto es cualitativo. No puedo confundir lo cualitativo con lo cuantitativo. ¿Sí? Es cualitativa. Como siempre me conviene ordenarlo. En este caso no hay un menor o mayor, como era con los números. Entonces lo voy ordenando en función de cómo van apareciendo, o sea, junto los azules con azules, amarillo con amarillo. Yo sé hacerlo así ordenado, pero tengo que ir ordenando de a poco. Bueno, en este caso, ¿cuál es la que más veces aparece? El amarillo. 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 Bueno, acá la moda se puede calcular igual que antes. Me fijo de la variable cuál es la que más veces aparece y la escribo. La muestra también, porque la muestra es contar cuántas veces aparece o a cuántas personas te estuve analizando para preguntarle lo que pregunté. Algo preguntamos, algo investigamos y las respuestas fueron azul, azul, amarillo, 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 violeta, blanco. No necesariamente en ese orden. En ese orden fue como lo acomodamos nosotros para poder analizarlo. ¿Vamos bien? Pero la moda se busca igual que antes. Busco cuál es la de mayor frecuencia, digo amarillo. Bueno, amarillo es la que más veces aparece. Así como está ordenado, ¿cuál sería la mediana? ¿Amarillo? Amarillo. Este es el del mediana. medio, ¿no? Tengo 3 de un lado, 3 del otro. ¿Ven que si yo lo miro en la lista es más fácil que tener que hacer el cálculo? Tengo 3 de un lado, 3 del otro, el del medio es amarillo. ¿Pero por qué es amarillo? Porque yo lo acomodé de esta manera. Pero esto es una variable cualitativa. ¿Lo puedo ordenar distinto? Yo podría poner los 3 amarillos primero y después poner azul, azul, violeta, violeta. Y si hago eso, ¿qué pasa? ¿La mediana va a seguir siendo la misma? Ya la mediana. No, va a cambiar igual. Bien, va a cambiar. Por lo tanto, yo lo que tengo que tener en claro en este ítem D es que cuando la variable es cualitativa, necesito conocer si es ordinal o no. ¿Por qué? Porque en este caso la variable es nominal. No importa el orden de qué color está primero. ¿Sí? Como es cualitativa nominal, la mediana no tiene sentido calcularla, porque va a depender de cómo yo lo acomode. Si yo lo acomodo de esta manera, la mediana es amarillo. Pero si hago lo que dije antes, pongo los primeros los 3 amarillos y después pongo los 2 azules, me cambió la mediana. ¿Sí? Entonces, depende del estudio que yo quiera hacer, hay variables con las cuales un parámetro de posición tiene sentido calcularlo y otros no. Por ejemplo, entonces, si la variable es cualitativa nominal, no tiene sentido calcular la mediana. ¿Se entendió? Sí, sí.
¿Se respondería así en ese caso, profe? ¿Que no tiene sentido? Directamente, lo que pasa es que cuando nosotros tengamos esto y tengamos que calcular, si yo los obligo, entre comillas, ¿no?, a calcular la mediana, ustedes me tienen que contestar que teóricamente en una variable cualitativa nominal la mediana no se puede calcular, porque depende de cómo yo ordene la variable que tengo en cuestión, ¿sí? Esto es lo que pusimos en el cronograma cuando dijimos que hay parámetros de posición que a veces tiene sentido calcular y a veces no. Hoy teníamos que hablar un poquito de todo esto, cómo calculo cada parámetro de posición según el tipo de variable que estemos manejando. Bueno, y el promedio. Pensémoslo siempre en términos sencillos. ¿Puedo calcular el perímetro con esto? Azul, azul, amarillo, 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 violeta, blanco. No, no se puede sacar un promedio, ¿Por porque qué? es ¿Cómo es la variable? Bien, es cualitativa. ¿El promedio para qué tipo de variable lo dejamos? para cuantitativa. Ahí está. Cuantitativa. Bueno, esas son las cuestiones teóricas que tenemos en la bibliografía. Por eso yo en el cuadrito que les hice del cronograma les puse qué capítulo tienen que ir leyendo. Porque en los capítulos que yo les pedí que lean, habla de este tipo de cuestiones que son teóricas. Entonces, ¿qué es lo único que puedo calcular en este tipo de variable? La moda. La moda. Y después, en base a eso, poder presentar un cuadrito o un esquema, un gráfico de tortas o algún otro esquema que sea conveniente para lo que quiera llegar a mostrar o explicar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Moda amarillo, mediana no tiene sentido calcularla y la media tampoco, media o promedio. Bueno, vamos con el ítem E. Ya acá hay un par de numeritos más. La cuestión se empieza a complicar. Si se me complica, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ordenarlos primero. Hay que ordenarlos primero. Si yo no los ordeno, se me va a complicar muchísimo, ¿sí? Y para ordenarlos, generalmente conviene usar un cuadrito como hicimos al principio, o en estos casos, para una variable cuantitativa discreta, que tiene, ven como dice acá, no sé, decenas de una unidad, decenas de 2 unidades, decenas de 4 unidades. Cuando hablamos de decenas, hablamos 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Cuando aparece una variedad de este estilo, con el tema de las decenas, una estrategia muy cómoda para ordenarlos de menor a mayor es lo que se llama diagrama, esto es tallo hoja. Vamos a ir armando esto nosotros todos juntos. El diagrama tallo hoja, ahora les explico cómo lo van a armar, vayan tomando nota porque es lo que queremos hacer. Que aprendan a hacer un diagrama tallo hoja que me sirve para dos cosas. Uno, para tener una tabla, y dos, para ordenar de menor a mayor cuando me aparece una distribución de esas características. El diagrama tallo hoja, generalmente en el tallo lo que hago es tomar los que tienen una sola unidad con tallo 0, los que tienen, los que están todos de alguna manera en la escala del 10 al 19, los tomo con tallo 1, los que están del 20 al 29 los tomo con tallo 2, y así con cada uno de los tallos. O sea que básicamente el tallo representa la decena. ¿Sí? 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Por qué puse hasta el 60? Porque Y el porque número más empecé... grande que tengo es el 63. Bien. Por eso yo siempre, a mí me conviene siempre detectar, mirar y decir, ¿cuál es el número más chico? El 8. ¿Cuál es?
Es el único problemita que tiene Zoom, que cada tanto nos va cortando, pero de alguna manera también nos hace hacer videos más cortitos, así no son tan pesados cuando los tienen que subir o descargar. Pero creo que es mucho más práctico a la hora de trabajar. Bueno, como les iba diciendo, siempre me conviene detectar el número más chico, que en este caso es 9, y el número más grande, que cuando uno va mirando, tenemos 63 por un lado, a ver si no hay otro. Perdón. El número Sí. más chico es 8, profe. Profe, el 8 es el más chico. Ah, sí, acá está, es verdad, el 8. Que el 8, por ser un número de una unidad y estar por debajo del 10, le ponemos tallo 0. Así, por eso empezamos en el tallo 0. Si no hubiese tenido ni el 8 ni el 9, directamente empezaba en el tallo 1. Yo empiezo en el tallo según el número más chico que aparezca. ¿Sí? Y termino en el tallo que aparezca como más grande. Entonces empiezo a buscar, tenemos 60 y pico como número más grande, porque no hay con 70 ninguno. Así que llego del 0 al 6. Y fíjense que puse gráfico auxiliar a propósito. Porque generalmente me conviene hacer un gráfico auxiliar. Este gráfico auxiliar es, para no olvidarme ninguno y no perder mucho tiempo, voy mirando uno a uno. ¿Cuál es el primer número? El 21. El 21. Bueno, este 21 significa que tiene tallo 2, hoja 1. El tallo es la decena, la hoja es la unidad. Voy al tallo 2, pongo que tengo la hoja 1. Siguiente número. ¿Qué dice? Tallo 2, hoja 2. Perfecto. Entonces la hoja es 2. Ya escribo hoja 2. Siguiente número. El 3. Tallo 4, hoja 5. Bien, voy al 4 ahora y pongo hoja 5. Siguiente. 40. ¿Qué tallo es? Tallo 4, hoja 0. Bien, hoja 0. Lo que tienen que ir cuidando es que quede un número abajo del otro. Voy acomodando así para no olvidarme ninguno. Ya voy por 40. Vamos con el siguiente. 63, tallo 6, hoja 3. Voy al tallo 6, pongo hoja 3. Como este es un gráfico auxiliar, no importa si se le mezclan algunas distancias acá con respecto a columnas. Yo tengo que tener una columna abajo de la otra, pero no importa, por ahí me queda esto así. No importa, porque es un gráfico auxiliar. El que tiene que quedar bien es el gráfico definitivo. ¿Sí? Ya estoy en 63. Siguiente, 15. Tallo 1, hoja 5. Bien, pongo 5. Siguiente es 18. Sigue mismo tallo, pero hoja 8. Hoja 8. Siguiente, mismo tallo, hoja 9. 9. Mismo tallo, hoja 6. Hoja 6. Mismo tallo, no, este ya no es mismo tallo. El tallo es el siguiente. 5. Tallo 5. Hoja 4. 4. Tallo 5. Hoja 0. 0. Tallo 2. Hoja 2. 3. 3. Siguiente. El 9 vendría a ser en tallo Tallo 0. Hoja 9. 9. Siguiente. Tallo 2. Hoja 3. Siguiente, tallo 1. Hoja 2. Tallo 1. Hoja 7. tallo. Al 0. Bien. Hoja 9. Hoja 8. 8. Disculpe. Siguiente. Tallo 2, hoja 3. Siguiente. Tallo 4, hoja 6.
Nos quedan dos. Tallo 2, hoja 3 y tallo 2, Hoja 8. hoja 8. Fíjense que automáticamente esto me hace ver que hay un tallo que no tiene hojas. Sí, el tallo 3. Quiere decir que no hay ningún número con 30 o 30 y pico. ¿Sí? Bueno, como les dije, este es un gráfico auxiliar. ¿Para qué? Para que yo vaya tachando los números uno a uno y los voy acomodando en su tallo con su hoja. ¿Cuál es el problema de este gráfico auxiliar? Que no está ordenado. Porque fíjense que ¿cuál es el primer número acá? El 9. ¿Y cuál es el siguiente? El 8. El 8. Bueno, este está mal. ¿Quién tendría que estar primero? El 8. El 8. El 8 y después el 9. En el caso del Y abajo tallo 1, también. ¿quién iría primero? El 2. ¿Qué hoja? La hoja 2. ¿Después qué hoja? El 5. Bueno, eso es el gráfico definitivo. En el gráfico definitivo yo lo que voy ordenando son las hojas. Las hojas tienen que estar de menor a mayor. ¿Sí? Bueno, entonces este es un gráfico auxiliar para que yo pueda acomodar bien su tallo con su hoja. Y ahora lo que tengo que hacer es ordenar de menor a mayor cada uno de los tallos con su hoja. En el caso del tallo 2, fíjense que quedó ordenado. ¿Lo ven? Claro. El tallo 2 está bien, pero el tallo 0, el tallo 1, el tallo 4 y el tallo 5 está mal. Hay que ordenarlo de menor a mayor. Y ahí sí, en el gráfico definitivo tengo que cuidar que quede un número abajo del otro. Entonces no me puede pasar lo que me pasó acá entre el 8 y el 2, ¿lo ven? Es como que están desfasados. Ajá. En un diagrama tallo-hoja tiene que haber uno abajo del otro, ¿sí? Bueno, vamos acomodando eso y el gráfico nos queda así. Ya acomodado. 8, 9, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 8, 0, 5, 6, 0, 4 y 3. Este es el gráfico definitivo. Tallo hoja. Las hojas ordenadas de menor a mayor y fíjense que hay una abajo de la otra, ¿lo ven? Me da el esquema perfecto de las alturas que tienen. ¿El tallo qué altura tiene? ¿Cuántas hojas tiene? 9. No, ¿cuántas hojas? 2. Tiene 2 hojas. ¿El tallo 6 cuántas hojas tiene? 1 solo. ¿El Una. tallo 5? 2. 2. Bueno, esto se parece, si ustedes lo giran y lo dan vuelta, a un gráfico de bastones, o un gráfico de barras. Altura 1, altura 2, altura 3, altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo ven? Es como si tuviesen los bloquecitos de un gráfico de barras, pero escrito con las hojas, si lo giramos. Bueno, es un esquema el diagrama tallo-hoja y una tabla, una mezcla de gráfico con tabla. Bueno, la cantidad de hojas también me va a decir cuál es la muestra. Puedo contarlo desde el formato original, donde tenía un número al lado del otro, o puedo contarlos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Al tener 21 hojas, significa que la muestra es 21. 21. ¿Sí? Ahora en este gráfico yo puedo ver, por ejemplo, ¿qué número sería este? ¿Qué valor de la variable sería este? El que está marcado. No es 5. 15. 15. 15. Porque yo cuando conteste tengo que contestar tallo y hoja. Este es 15. ¿Qué número sería este? El 46. Ahora sí, 46. Vamos a las hojas y busquemos la hoja que más veces aparece, pero por fila. Voy mirando por fila y voy mirando cuál es la hoja que más veces aparece en alguna fila. Ahí estamos, 23. ¿Qué es el 23 si es el que más veces aparece? La moda. La moda. Automáticamente en este diagrama tallo-hoja yo sé que el 23 es la moda. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces aparece el 23?
4. 4 veces. El 23 aparece 4 veces. Es la moda. Vamos con la mediana. ¿Cuál es la muestra? 21. 21. Es impar. ¿Qué tengo que hacer cuando es impar? Le agrego 1 y lo divido 2. Bueno, le agrego 1, 22. Lo divido con 2. ¿Cuánto da? 11. Busco la posición 11. Y ahí vamos. Posición 1. Posición 2. Posición 3. Posición 4. Posición 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ¿Quién está en la posición 11? El 23. El Bueno, 23. esa es la mediana. Ujú. Quiere decir que tengo 10 anteriores a este y 10 posteriores a este número. 2 grupitos de 10 cada uno y el 23 me quedó en el medio. O sea, esa es la mediana. Es la mediana. Que si yo tengo acomodado todos los números de menor a mayor, fíjense que ahora sí puedo acomodarlo. ¿Cuál es el primer número ordenado de menor a mayor? El 8. El 8. El 8, después, 9. 9, ¿qué más? El 12. 12, El 15. 15. 16. Bueno, 17, así yo me puedo armar la 18. lista entera, ¿no? Yo me puedo ir armando la lista entera uno al lado del otro. Y después cuento cuál es la posición 11. Me voy a encontrar con el 23. Y tengo 10 de un lado y 10 del otro. Y para el promedio, ¿qué tendría que hacer? Sumar todos los números y dividirlo por Bien. 21. Bien, acá ¿qué tendría que sumar, por ejemplo? 8 más ¿cuánto? Más 9, más 12, 8 más 15. 9. Bien, ojo con esto. No tengo que sumar más 2 más 5. Dijimos que cada hoja se interpreta con su tallo. Entonces esto es 8 más 9 más 12 más 15 más 16 más 17 más 18 más 19 más 21 más 22 más 23 ¿por cuánto? Por 4. Más 23 por 4 más 28 más 40 más 45 más 46 más 50 más 54 y más 63. Cuando sumo todos los números, ¿con cuánto lo divido? 2. Por 21. Ojo, ahora sí, con 21. Bueno, eso lo tenemos escrito acá abajo. La moda, dijimos 23, que es la variable que más veces aparece. Como la muestra es 21, le sumo 1 y lo divido con 2. Busco la posición 11. ¿Y quién está en la posición 11? Me dijeron el 23. El 23. Esa es la mediana. Esto sería el cálculo auxiliar para encontrar la mediana. Y el promedio se busca sumando cada valor numérico. Y acá los tenemos a todos. Acuérdense que es cada hoja con su tallo, dividido 21. Después es cuestión de tipear bien. Si alguien más lo verifica. A mí me dio 26,4. Pero bueno, nada. ¿Alguien más? 27,4 también. Segunda persona con 27,4. Una más y ya dejamos 27,4. 27,3809. Perfecto. Bueno, el 38 vos podés poner 0,4 o podés poner 38 directamente porque el que sigue es un 0. Por redondeo, ¿sí? Así que quedamos con 27, aproximadamente 27,4. Bueno, y ya que está, vamos a agregar una cosita más que en el examen viene muy bien. 27,4 aproximadamente. Bueno, si yo digo que la variable es cuantitativa, como en este caso discreta, generalmente se contesta con números que son enteros.
¿Sí? ¿Y este número pertenece a las variables enteras o continuas? Continua. Es continua, porque Continua. está con coma. Entonces, si yo voy a contestar en un examen y no me pregunta sobre un ejercicio concreto, no me dice cuál es la variable, ¿sí? Yo la clasifico y contesto con lo que está. Así como está perfecto. Pero si me dicen, no sé, por decirles algo, que estos son edades en años cumplidos, ¿cuál es la edad promedio en años cumplidos? 27. 27. ¿Por qué este número está más cerca del 27 que del 28? ¿Estamos? Entonces siempre tengo que contestar en función del problema que me están planteando. En este caso no me preguntaba nada. Pero si estos fuesen edades, como les decía, en años cumplidos, yo tengo que contestar con edad en año cumplido. El promedio en años cumplidos sería 27 en este caso. Con la misma idea de antes, yo lo que voy a eliminar es el 4. Como elimino el 4, dejo como está el 27. Si este 4, en vez de ser un 4, hubiese sido un 7, ¿qué pasaba? Le sumo 1 y sería 28. Bien, contestaría con 28, por redondeo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, hasta acá tenemos entonces la actividad 1 y la actividad 2 que me pedía armar el diagrama tallo-hoja y cómo se trabaja. La actividad 3 me pide que haga una tabulación de cada uno de los ítems del punto 1, que ahora ya saben, porque la tabulación es como lo hicimos en enero. Vuelvo hacia atrás, así lo ven. Acá estamos. En la actividad número 3 nos está pidiendo que armemos una tablita así. Para cada uno de los ítems que tenemos ahí. Si no la armaron, estaría bueno que lo hagan para la próxima y que me puedan consultar si hay algo que no les está saliendo. ¿Sí? Es más, los valores ya los tenemos, ya sabemos cuánto nos da cada ejercicio con todo lo que calculamos. Como ya sabemos cuánto va a dar, armar la tablita implica que uno aplique el formato de tabulación y que den los mismos valores. ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? Profe, yo a la Ahí tenemos. tabla del ejercicio D lo armé por orden alfabético. Es lo mismo, ¿no? Está bien, había dicho que está sí. bien porque ¿cuál es la variable? ¿De qué tipo? Es cualitativa, nominal. Bien, entonces vos decidís el orden que le quieras dar. Si lo armaste por orden alfabético está perfecto. ¿Por qué? Porque no hay un orden preestablecido, no es ordinal. Al no ser ordinal, eso va a depender de cómo vos lo quieras anotar. Y eso implica de que no tenga mediana, que no tenga sentido calcular la mediana. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Sí, O sí. sea, ahí el cuadro va a variar en función del orden que ustedes le den, pero el resultado, el único que calculamos fue la moda. Después el gráfico debería ser el mismo en todos. Por ahí va a variar dónde cada uno ubicó, en qué porción del gráfico de torta ubicó cada color. Pero el tamaño del gráfico de torta debería ser, de la porción debería ser la misma, en ángulos. Bueno, acá tenemos una síntesis aproximada de lo que venimos trabajando ya de la clase pasada en el cuadrito. Cuando tenemos una lista, los datos recolectados, si es cuantitativa lo ubicamos en la tabla, la primera columna es para la variable, la segunda columna es para la frecuencia, que también llamamos frecuencia absoluta. La frecuencia, cuando yo la sumo, me tiene que dar la muestra. Agregamos la frecuencia acumulada, que es ir sumando por cada fila. En la primera fila siempre coinciden. Después empiezo a sumar así. 1 más 1 del siguiente ya son 2. 2 más 5 del siguiente ya son 7. 7 más 2 del siguiente ya son 9. Y 9 más 1 del siguiente ya son 10. Estos dos números deben coincidir, porque me tiene que dar el total de la muestra. A esto le calculamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido n. No confundan absoluta con acumulada.
La frecuencia absoluta es F. Toda la columna de frecuencias la voy dividiendo con n, que es 10. 1 dividido 10, 1 dividido 10, 5 dividido 10, 2 dividido 10 y 1 dividido 10. Ahí los tenemos. A esa columna la multiplico por 100 y tengo automáticamente la frecuencia porcentual, que dijimos que no necesito calculadora, porque ¿qué pasa cuando multiplico con 100? Corro 2 lugares la coma. ¿Cuántos lugares? 2. 2 lugares. Fíjense que el número tiene un solo lugar. El siguiente lugar que tengo que mover lo completo con 0. Por eso pasa a ser, en vez de 0,1, pasa a ser 10. 0,1, 10, 0,5 pasa a ser 50, 0,2, 20 y 0,1, 10. Si sumo, tiene que dar el 100%. Le agregamos la columna del ángulo. Pero dijimos que la columna del ángulo la vamos a agregar ¿cuándo? Cuando Bien, si yo tengo decidido hacer un gráfico de tortas, agrego la columna del ángulo. Si no tengo decidido hacer un gráfico de tortas, no lo agrego. Hoy vimos que un buen gráfico sintético, sencillo y que no requiere demasiado pulso, ¿cuál es? ¿Qué tipo de gráfico para este tipo de variable? el de barra. Había uno más fácil todavía, pero sí, el de barra me sirve. El de El de los bastones. palitos, no me acuerdo. El de bastones. Polígono de frecuencia. El gráfico de bastones es el que me conviene. Por el tipo de variables que tenemos, ¿sí? Entonces, si yo sé que el gráfico de bastones es mucho más fácil que hacer un gráfico de tortas, no me voy a meter a hacer un gráfico de tortas si no me lo piden, o si yo no necesito explicar algo que sea tan gráfico para demostrar lo que son las porciones, ¿sí? El gráfico de tortas es muy bueno para explicar en cuestiones de tamaños algo que yo quiera explicar. Pero el gráfico de bastones también me sirve, y es mucho más simple. ¿Esta columna para qué la agregamos? Para sacar la media, ¿no? Para sacar la media, media o promedio. Esto sería el X por F, o F por X, que es lo mismo, porque la multiplicación es conmutativa. Básicamente, ¿qué tengo que hacer acá? Multiplicar la primera columna y la segunda. X por F. 1 por 1, 2 por 1, 3 por 5, 4 por 2 y 5 por 1, como hicimos al principio. Y sumo todo. Ese número da 31. El 31 lo divido con la muestra y ya tengo la media o promedio. ¿Sí? No hace falta que escriban todo esto si ya lo tengo en la tabla. Si yo ya lo tengo agregado en la tabla, directamente pongo 31 dividido 10. No tengo que escribir todo eso que ya tengo escrito ahí. ¿Estamos? Sí. Bueno, es lo que deben ir tabulando para cada uno de los ítems que teníamos. Bueno, hoy llegamos hasta acá. Voy a hacer lo mismo que hice la clase pasada. Voy a subir alguna actividad para que lo vayan viendo previamente y que lo traten de hacer. Y la clase que viene nos abocamos a eso, que sería la clase de práctica, para ir ya de alguna manera metiéndonos en lo que va a ser el primer parcial. ¿Sí? Bueno, profe. Si quieren ya pueden dejar de grabar. La parte teórica ya está. Sí, decime. Exactamente, así. Por ahora, promedio, moda y mediana, de la manera en que la estuvimos viendo. Como les dije, después del receso vamos a ver exactamente lo mismo, promedio, moda y mediana, y algunos parámetros de posición más y de dispersión, pero más abocados a variable del tipo cuantitativa continua. ¿Sí?
Sí, exactamente. Lo tenemos bien en el cronograma y ya saben que tienen que ir leyendo para cada una de las clases. Bueno, chicos, si no hay